En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el templo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo abajo y sobre todo trabajo de manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, ves desde los cielos, porque tú oyes, porque tus oídos están atentos, y porque, Señor, tú respondes cuando se te busca. Señor, te damos gracias, y este reclamo lo hacemos nuestro. Esto que tuviste contra el pueblo de Israel que había regresado de la cautividad de Babilonia a reedificar el templo, y este reclamo que tú hiciste porque no edificaban el templo, Dios, lo tomamos hoy para nosotros, porque los estás hablando también a nosotros hoy en día. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, trayendo convicción a nuestras vidas, y que esta palabra que tú le diste al profeta Ageo, y que ahora, oh Dios, hemos leído, y que ahora, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué fue que el Señor le dio esta palabra a Ageo? Ageo es uno de los profetas, junto con el siguiente profeta, Zacarías, que son los últimos profetas del Antiguo Testamento. Usted ve que Zacarías es el último. Y son los últimos porque estos profetas hablaron durante la cautividad. Tenemos, por ejemplo, a Jeremías, que habló en los tiempos de la cautividad, cuando los llevaron cautivos, cuando Nabucodonosor destruyó el templo que había construido Salomón, allá por el año 580, 530, destruyó el templo, se los llevó cautivos a Babilonia, a Judá, porque a Israel lo habían llevado cautivo los asirios 2 siglos antes, 200 años antes. Israel, las 10 tribus del norte. Recuerden que en el Israel, en los tiempos de Saúl, David y Salomón, estuvieron unidos las 12 tribus. Pero después de Salomón hubo una división. Se dividió en el norte y el sur. El norte tomó el nombre de Israel, que su capital era Samaria, y los que están estudiando con hermano Zavala saben bien todo esto, porque están estudiando esto. Y el reino del sur, que eran 2 tribus nada más, Judá y Benjamín. Las tribus del norte eran las 10 tribus restantes. El sur eran 2 tribus nada más, Judá y Benjamín, que eran los descendientes de David, por la tribu de Judá.
es lo que conocemos ahora como judíos, porque vienen de la tribu de Judá. De las 10 tribus del norte, hasta el día de hoy no se sabe nada. Lo que pasó cuando regresaron habla de Judá y habla de Benjamín. Habla de que se buscaron los libros para ver las genealogías de los sacerdotes, y solo menciona 2 tribus, Judá y Benjamín, y no menciona ninguna de las otras tribus que habían desaparecido 200 años antes, que los asirios tomaron de la tierra y los esparcieron. Ahora están apareciendo por todos lados y sabemos que Dios los va a sacar de donde estén. Oímos lo que estaba predicando nuestro hermano el domingo pasado. Dios está buscándonos. El mismo Señor Jesús mandó a los discípulos a buscar a las ovejas perdidas ¿recuerdan lo que dijo el Señor? No dijo de Judá, ni dijo de Benjamín, dijo a las tribus, a las perdidos de Israel. Por eso se cree que los discípulos, los 10 discípulos, que casi no habla la Biblia de ellos, 9 discípulos que la Biblia casi no habla de Juan y habla de Pedro, pero los demás casi no habla. Los teólogos están de acuerdo en que estos hermanos tomaron el mandamiento del Señor Jesús y fueron a buscar a las tribus perdidas de Israel a donde estaban, y creemos que eso fue así, pero no tenemos registros de eso. Tenemos registros de Pedro, tenemos registros de Pablo y tenemos registros de Juan, pero no tenemos registros, por ejemplo, de Bartolomé. Nos gustaría saber lo que los demás discípulos hicieron, pero no hay registros. Pero, hermanos, en este tiempo, cuando fue llevado cautivo el pueblo de las 2 tribus, y fue destruido el templo que Salomón dedicó, y que la presencia de Jehová lo llenó, que la gloria de Dios estaba dentro de ese templo, de tal manera que los ministros, los sacerdotes no podían ministrar dentro del templo, porque la nube era tan grande, la presencia de Dios, que no podían ministrar. Pero Dios, así como entró por el pecado del pueblo, por la desobediencia del pueblo, también la gloria de Jehová dejó el templo. Y al final de tanto pecado tras pecado, palabra tras palabra, de profeta tras profeta que Dios mandó, Dios decide destruir el templo y traer todo sobre el pueblo de Israel, en este caso la tribu de Judá y de Benjamín. Regresan con Nabucodonosor, que era un caldeo de Babilonia, después de como 200 años de dominio, 100 y algo de años de dominio de los caldeos sobre Israel. Dios levanta a otros reyes. Dice, Dios pone reyes y quita reyes. Yo creo que Dios levanta ciertos gobernantes, no todos, de acuerdo a la voluntad de Él. Él los pone de acuerdo a la voluntad de Él, como levantó a estos gobernantes. Vino los de Media y de Persia, conquistaron Babilonia, y se levantó el rey Ciro de Persia. Y Dios puso en Ciro, en otras partes de la Biblia usted lo llama, que Dios llama a Ciro mi siervo. Lo llama a Darío mi siervo, a Nabucodonosor mi siervo. No eran judíos, no eran israelitas, eran caldeos, eran medos. Los caldeos son los iraquíes de hoy. Por eso usted oye que Saddam Hussein adoraba tanto a Nabucodonosor, y para ellos es su ídolo, Nabucodonosor. Él estaba reconstruyendo Babilonia. Usted oye los medos y los persas. Los persas en este momento son los que conocemos como Irán. El Irán de hoy son los medos, y los persas de que habla la Biblia es el Irán actual. Y esas 2 naciones no quieren a los judíos. No los quieren, nunca los han querido. Siempre los han visto como sus enemigos. Pero Dios cambió la mentalidad, porque Dios les mostró. Usted cuando oye la carta que escribe Ciro, dice: el Dios de los cielos me ha mostrado y me ha mandado que le construya casa en Jerusalén, templo en Jerusalén. Y escribe una carta en donde da un mandato, una orden del rey
del imperio de Media y de Persia, ordenando a todos los judíos que quisieran regresar a su tierra, que vayan. Y como 200,000 judíos dice que regresaron. Les entregó y les dio dinero y les dio todas las cosas del templo y que fueran a reconstruir el templo. Pero en ese periodo pasó algo. Tuvieron oposición. Tuvieron oposición, pero además de la oposición pasó algo más. Ellos, Ciro dio otra orden, y en la orden de Ciro decía que sus vecinos les den oro, les den plata, les den pieles, les den vacas, les den ganado, les den ovejas. Una orden del rey en donde estaba diciendo que los medos y los persas que tengan vecinos judíos que van a regresar, que les den riquezas. Así que cuando los judíos regresaron con muchas posesiones. Regresaron ricos. No ricos, pero llevaban muchas bendiciones. No regresaron con las manos vacías. Cuando salieron de Jerusalén, cuando fueron cautivos, salieron con sus ropas nada más, salieron con sus manos vacías. Pero cuando regresaron, Dios los bendijo y regresaron con riquezas. Pero ¿qué sucedió con la riqueza? El objetivo para ellos de Dios mandarlos de vuelta a Jerusalén era construir la casa. En los tiempos del Antiguo Testamento, la casa, el templo, era el centro de la adoración, era donde la presencia de Dios estaba, era donde las personas venían y se encontraban con Dios en el Antiguo Testamento. Ahora los templos son lugares donde nosotros nos reunimos para compartir, para tener compañerismo, para oír la palabra de Dios, para venir al altar, para orar, pero no es igual como el Antiguo Testamento. No es lo mismo el templo del Antiguo Testamento. Y el mandato era construir el templo. Pero hubo poca oposición. ¿Y qué sucedió con los hermanos, con los judíos? Las tribus de Judá y Benjamín, todos los que habían regresado. Lo primero que hicieron fue empezar a construir sus casas. ¿Cuál fue el reclamo de Dios? ¿Por qué Dios le reclamó? Se estaba tardando mucho la obra. Había oposición. Sabemos que dentro del ministerio, dentro del caminar de la iglesia, dentro del caminar de nosotros en el evangelio, en nuestra vida, va a haber oposición. Siempre se va a levantar oposición. Lo sabemos. Pero ellos sabían que Dios estaba moviendo el corazón del rey y les estaba dando todo para que lo hicieran. Pero también esa oposición los paró. Pero los paró porque la mayoría del pueblo lo que hicieron fue ponerse a construir sus propias casas. Ponerse a construir sus propias casas, y estaban tan cómodos en sus casas. Entonces por eso fue que en el verso 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y dejar esta casa desierta. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y les hace dos veces hace la pregunta: meditad sobre vuestros caminos. En el versículo siguiente, el versículo 5, dice: pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y empieza a hablar de lo que están haciendo y de lo que está sucediendo en la vida, de lo que está pasando. Meditad en vuestros caminos. Pero ¿cuál fue el reclamo de Dios? ¿Por qué vino el reclamo de Dios? El reclamo de Dios fue: verso 9. La segunda parte dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ese es el reclamo de Dios. Ese es el reclamo de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Ahí les estaba diciendo, en este tiempo, a los judíos de este tiempo, les estaba diciendo: yo los traje acá con un propósito.
primero que edifiquen mi casa y después se van a edificar sus casas y van a vivir seguros. Pero ¿qué pasó? Ellos llevaban una orden, la orden que iba a haber a edificar una casa, un templo, pero ellos se pusieron a edificar sus propias casas. Cuando los vecinos vieron que ellos estaban edificando la ciudad, entonces vinieron y se levantaron. ¿Y ustedes quiénes les dio permiso? Y empezaron a mandar cartas y decirles que pararan la obra, y Darío paró la obra. Darío paró la obra. Y luego, tiempo después, se continuó la obra. Pero ¿por qué se paró la obra? Estaban construyendo la ciudad. Estaban construyendo la ciudad, estaban construyendo sus propias casas. Y la gente estaba feliz, estaban contentos. Ya estamos en Jerusalén, estamos acá donde pertenecemos. Y empezaron a construir sus casas y dice: ustedes están viviendo en casas artesonadas. Y el reclamo del Señor es: corren para su casa. ¿Qué sucede cuando nuestros servicios terminamos? Cuando terminamos nuestros servicios, ¿qué sucede? Hoy en la mañana platicábamos acerca de esto con los hermanos americanos que nos reunimos en el otro edificio. Y gracias al Señor por el evento de ayer, por todos los hermanos que apoyaron y por la obra que el Señor está haciendo. 2 personas nuevas se añadieron hoy a la iglesia de allá, de nuestra iglesia, porque no es la iglesia de allá y la iglesia de aquí. Somos una iglesia, somos la misma iglesia. Lo único que estamos teniendo un servicio en la mañana y otro servicio por la tarde. El servicio por la mañana es a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, y el servicio de acá es a las 5 de la tarde. Pero allá la mayoría que llegan son americanos. Y las 2 personas que se añadieron, los 2 son americanos, 2 señoras con mucha necesidad. Una de ellas llegó y me dice: ayer vine y cuando estaban dedicando esta casa, sentí que algo corrió dentro de mí, los pelos se me pararon y sentí algo, una corriente dentro de mí que me dijo: este es el lugar donde yo te quiero. Y ahora me dice: hace un mes, dice ella, yo he estado con mucha depresión, tengo muchas cosas que me están pasando, pero hace un mes, dice, yo me corté las venas y me iba a quitar la vida, pero el Señor no lo permitió. Y ahora, dice, me siento contenta y quiero estar aquí con ustedes. La otra señora igual. Pero cuando terminamos a las 11:30, fuimos con una de las señoras que posiblemente la vamos a poner en el hotel porque la están sacando a la calle. Gracias al Señor por los hermanos anglos que están allá del grupo que están trabajando con nosotros. Ellos están soportando financieramente mucho de lo que estamos haciendo. De parte de ellos se va a pagar el hotel, pero no lo hicieron ellos, sino que me entregaron el dinero a mí para que yo me haga cargo de todo eso. Pero fueron, le dieron un cooler de lo que ellos tienen, se lo pusieron en la casa porque dijo que no podía estar dentro de la casa. Le pusieron el cooler para que la señora estuviera dentro. Pero lo que estamos platicando es esto: terminamos el servicio y nos vamos. Y les decía a los hermanos: ¿por qué, si estas personas necesitan, si realmente nuestro corazón está de venir acá porque hay necesidad, porque hay gente que necesita, si pudiéramos traer algo y cocinar, estas 2 mujeres se hubieran quedado aquí con nosotros, hubieran comido con nosotros, se hubieran sentido más en familia? Pero nosotros les dimos lo que necesitaban, nosotros nos fuimos y ellas se fueron. Una señora sola a su casa, que su hija no la quiere, que su hija la está corriendo, todo de una destrucción terrible que está pasando ahí. La otra, gracias al Señor, está saliendo, tiene familia, su familia no se... Del verso 1 en adelante dice la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo:
Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo abajo y sobre todo trabajo de manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, ves desde los cielos, porque tú oyes, porque tus oídos están atentos, y porque, Señor, tú respondes cuando se te busca. Señor, te damos gracias, y este reclamo lo hacemos nuestro. Esto que tuviste contra el pueblo de Israel que había regresado de la cautividad de Babilonia a reedificar el templo, y este reclamo que tú hiciste porque no edificaban el templo, Dios, lo tomamos hoy para nosotros, porque los estás hablando también a nosotros hoy en día. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, trayendo convicción a nuestras vidas, y que esta palabra que tú le diste al profeta Ageo, y que ahora, oh Dios, hemos leído, y que ahora, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué fue que el Señor le dio esta palabra a Ageo? Ageo es uno de los profetas, junto con el siguiente profeta, Zacarías, que son los últimos profetas del Antiguo Testamento. Usted ve que Zacarías es el último. Y son los últimos porque estos profetas hablaron durante la cautividad. Tenemos por ejemplo a Jeremías, que habló en los tiempos de la cautividad, cuando los llevaron cautivos, cuando Nabucodonosor destruyó el templo que había construido Salomón, allá por el año 580, 530, destruyó el templo, se los llevó cautivos a Babilonia, a Judá, porque a Israel lo habían llevado cautivo los asirios 2 siglos antes, 200 años antes. Israel, las 10 tribus del norte. Recuerden que en el Israel, en los tiempos de Saúl, David y Salomón, estuvieron unidos las 12 tribus. Pero después de Salomón hubo una división. Se dividió en el norte y el sur. El norte tomó el nombre de Israel, que su capital era Samaria, y los que están estudiando con hermano Zavala saben bien todo esto, porque están estudiando esto. Y el reino del sur, que eran 2 tribus nada más, Judá y Benjamín. Las tribus del norte eran las 10 tribus restantes. El sur eran 2 tribus nada más, Judá y Benjamín, que eran los descendientes de David, por la tribu de Judá. Es lo que conocemos ahora como judíos, porque vienen de la tribu de Judá. De las 10 tribus del norte, hasta el día de hoy no se sabe nada. Lo que pasó cuando regresaron habla de Judá y habla de Benjamín.
Habla de que se buscaron los libros para ver las genealogías de los sacerdotes y solo menciona 2 tribus, Judá y Benjamín, y no menciona ninguna de las otras tribus que habían desaparecido 200 años antes, que los asirios tomaron de la tierra y los esparcieron. Ahora están apareciendo por todos lados y sabemos que Dios los va a sacar de donde estén. Oímos lo que estaba predicando nuestro hermano el domingo pasado. Dios está buscándonos. El mismo Señor Jesús mandó a los discípulos a buscar a las ovejas perdidas ¿recuerdan lo que dijo el Señor? No dijo de Judá, ni dijo de Benjamín, dijo a las tribus, a las perdidos de Israel. Por eso se cree que los discípulos, los 10 discípulos, que casi no habla la Biblia de ellos, 9 discípulos que la Biblia casi no habla de Juan y habla de Pedro, pero los demás casi no habla. Los teólogos están de acuerdo en que estos hermanos tomaron el mandamiento del Señor Jesús y fueron a buscar a las tribus perdidas de Israel a donde estaban, y creemos que eso fue así, pero no tenemos registro de eso. Tenemos registro de Pedro, tenemos registro de Pablo y tenemos registro de Juan, pero no tenemos registros, por ejemplo, de Bartolomé. Nos gustaría saber lo que los demás discípulos hicieron, pero no hay registros. Pero, hermanos, en este tiempo, cuando fue llevado cautivo el pueblo de las 2 tribus y fue destruido el templo que Salomón dedicó y que la presencia de Jehová lo llenó, que la gloria de Dios estaba dentro de ese templo, de tal manera que los ministros, los sacerdotes no podían ministrar dentro del templo porque la nube era tan grande, la presencia de Dios, que no podían ministrar. Pero Dios, así como entró por el pecado del pueblo, por la desobediencia del pueblo, también la gloria de Jehová dejó el templo. Y al final de tanto pecado tras pecado, palabra tras palabra, de profeta tras profeta que Dios mandó, Dios decide destruir el templo y traer todo sobre el pueblo de Israel, sobre, en este caso, la tribu de Judá y de Benjamín. Regresan con Nabucodonosor, que era un caldeo de Babilonia, después de como 200 años de dominio, 100 y algo de años de dominio de los caldeos sobre Israel. Dios levanta a otros reyes. Dice, Dios pone reyes y quita reyes. Yo creo que Dios levanta ciertos gobernantes, no todos, de acuerdo a la voluntad de Él. Él los pone de acuerdo a la voluntad de Él, como levantó a estos gobernantes. Vino los de Media y de Persia, conquistaron Babilonia y se levantó el rey Ciro de Persia. Y Dios puso en Ciro, en otras partes de la Biblia usted lo llama, que Dios llama a Ciro mi siervo. Lo llama a Darío mi siervo, a Nabucodonosor mi siervo. No eran judíos, no eran israelitas, eran caldeos, eran medos. Los caldeos son los iraquíes de hoy. Por eso usted oye que Saddam Hussein adoraba tanto a Nabucodonosor, y para ellos es su ídolo, Nabucodonosor. Él estaba reconstruyendo Babilonia. Usted oye los medos y los persas. Los persas en este momento son los que conocemos como Irán. El Irán de hoy son los medos. Y los persas, de que habla la Biblia, es el Irán actual. Y esas 2 naciones no quieren a los judíos. No los quieren, nunca los han querido. Siempre los han visto como sus enemigos. Pero Dios cambió la mentalidad porque Dios les mostró. Usted cuando oye la carta que escribe Ciro, dice: el Dios de los cielos me ha mostrado y me ha mandado que le construya casa en Jerusalén, templo en Jerusalén. Y escribe una carta en donde da un mandato, una orden del rey del imperio de Media y de Persia, ordenando a todos los judíos que quisieran regresar a su tierra que vayan. Y como 200,000 judíos dice que regresaron. Les entregó y les dio dinero y les dio todas las cosas del templo y que fueran a reconstruir el templo. Pero en ese periodo pasó algo: tuvieron oposición.
tuvieron oposición, pero además de la oposición pasó algo más. Ellos, Ciro dio otra orden, y en la orden de Ciro decía que sus vecinos les den oro, les den plata, les den pieles, les den vacas, les den ganado, les den ovejas. Una orden del rey en donde estaba diciendo que los medos y los persas que tengan vecinos judíos que van a regresar, que les den riquezas. Así que cuando los judíos regresaron con muchas posesiones. Regresaron ricos. No ricos, pero llevaban muchas bendiciones. No regresaron con las manos vacías. Cuando salieron de Jerusalén, cuando fueron cautivos, salieron con sus ropas nada más, salieron con sus manos vacías. Pero cuando regresaron, Dios los bendijo y regresaron con riquezas. Pero ¿qué sucedió con la riqueza? El objetivo para ellos de Dios mandarlos de vuelta a Jerusalén era construir la casa. En los tiempos del Antiguo Testamento, la casa, el templo, era el centro de la adoración, era donde la presencia de Dios estaba, era donde las personas venían y se encontraban con Dios en el Antiguo Testamento. Ahora los templos son lugares donde nosotros nos reunimos para compartir, para tener compañerismo, para oír la palabra de Dios, para venir al altar, para orar, pero no es igual como el Antiguo Testamento. No es lo mismo el templo del Antiguo Testamento. Y el mandato era construir el templo. Pero hubo poca oposición. ¿Y qué sucedió con los hermanos, con los judíos? Las tribus de Judá y Benjamín, todos los que habían regresado. Lo primero que hicieron fue empezar a construir sus casas. ¿Cuál fue el reclamo de Dios? ¿Por qué Dios le reclamó? Se estaba tardando mucho la obra. Había oposición. Sabemos que dentro del ministerio, dentro del caminar de la iglesia, dentro del caminar de nosotros en el evangelio, en nuestra vida, va a haber oposición. Siempre se va a levantar oposición. Lo sabemos. Pero ellos sabían que Dios estaba moviendo el corazón del rey y les estaba dando todo para que lo hicieran. Pero también esa oposición los paró. Pero los paró porque la mayoría del pueblo lo que hicieron fue ponerse a construir sus propias casas. Ponerse a construir sus propias casas, y estaban tan cómodos en sus casas. Entonces por eso fue que en el verso 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y dejar esta casa desierta. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y les hace dos veces hace la pregunta: meditad sobre vuestros caminos. En el versículo siguiente, el versículo 5, dice: pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y empieza a hablar de lo que están haciendo y de lo que está sucediendo en la vida, de lo que está pasando. Meditad en vuestros caminos. Pero ¿cuál fue el reclamo de Dios? ¿Por qué vino el reclamo de Dios? El reclamo de Dios fue: verso 9. La segunda parte dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ese es el reclamo de Dios. Ese es el reclamo de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Ahí les estaba diciendo, en este tiempo, a los judíos de este tiempo, les estaba diciendo: yo los traje acá con un propósito. Primero que edifiquen mi casa, y después se van a edificar sus casas y van a vivir seguros. Pero ¿qué pasó? Ellos llevaban una orden. La orden que iba a haber era edificar una casa, un templo. Pero ellos se pusieron a edificar sus propias casas.
Cuando los vecinos vieron que ellos estaban edificando la ciudad, entonces vinieron y se levantaron. ¿Y ustedes quiénes les dio permiso? Y empezaron a mandar cartas y decirles que pararan la obra. Y Darío paró la obra. Darío paró la obra. Y luego, tiempo después, se continuó la obra. Pero ¿por qué se paró la obra? Estaban construyendo la ciudad. Estaban construyendo la ciudad, estaban construyendo sus propias casas. Y la gente estaba feliz, estaban contentos. Ya estamos en Jerusalén, estamos acá donde pertenecemos. Y empezaron a construir sus casas y dice: ustedes están viviendo en casas artesonadas. Y el reclamo del Señor es: corren para su casa. ¿Qué sucede cuando nuestros servicios terminamos? Cuando terminamos nuestro servicio, ¿qué sucede? Hoy en la mañana platicábamos acerca de esto con los hermanos americanos que nos reunimos en el otro edificio. Y gracias al Señor por el evento de ayer, por todos los hermanos que apoyaron y por la obra que el Señor está haciendo. 2 personas nuevas se añadieron hoy a la iglesia de allá, de nuestra iglesia, porque no es la iglesia de allá y la iglesia de aquí. Somos una iglesia, somos la misma iglesia. Lo único que estamos teniendo un servicio en la mañana y otro servicio por la tarde. El servicio por la mañana es a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, y el servicio de acá es a las 5 de la tarde. Pero allá la mayoría que llegan son americanos. Y las 2 personas que se añadieron, los 2 son americanos, 2 señoras con mucha necesidad. Una de ellas llegó y me dice: ayer vine y cuando estaban dedicando esta casa, sentí que algo corrió dentro de mí, los pelos se me pararon y sentí algo, una corriente dentro de mí que me dijo: este es el lugar donde yo te quiero. Y ahora me dice: hace un mes, dice ella, yo he estado con mucha depresión, tengo muchas cosas que me están pasando, pero hace un mes, dice, yo me corté las venas y me iba a quitar la vida, pero el Señor no lo permitió. Y ahora, dice, me siento contenta y quiero estar aquí con ustedes. La otra señora igual. Pero cuando terminamos a las 11:30, fuimos con una de las señoras que posiblemente la vamos a poner en el hotel porque la están sacando a la calle. Gracias al Señor por los hermanos. Se opone, pero Dios viene y nos las trae. Y sí, oramos y que Dios te bendiga y oramos y oramos y oramos y oramos, y después, ok, que te vaya bien. ¿Entienden el punto? ¿Dónde está la vida? Así que, hermanos, quiero decirles, ahí tengo $400 que me dieron ellos, pero esos $400 los voy a ocupar para comprar un refrigerador, porque lo que necesitamos es un refrigerador allá para poder llevar la comida, pues hacer sándwich aunque sea, para tener comida, carne descongelada. Tenemos un montón de carne ahí, pero está congelada. Tenemos un freezer, gracias a Dios. Vamos a comprar un refrigerador. Ya me dieron $400 y ahora lo que el Señor les quiera poner a ustedes, queremos ver si logramos ajustar otros $300. Y nuestro hermano Jesse, él tiene descuento de militar, y vamos a que el hermano Jesse nos ayude al Home Depot a comprar un refrigerador para poder compartir. Queremos que la gente va llegando, pero llega con necesidad allá. Aquí la cosa es algo diferente. En este edificio es algo diferente. Allá como que siente que es algo diferente allá que acá, ¿verdad? Allá como que es más de ministrar, es más de servir. Y eso es lo que el Señor nos está llevando. Pero el Señor dice: haya comida en mi casa, que haya alguien en su casa, que haya servicio en su casa, que haya refugio en su casa, que haya gente que realmente quiere estar ahí y quiere dedicar tiempo para servirle a la gente. Eso es lo que Dios quiere. Él dejó el cielo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra, se despojó, dice, de su forma de ser de Dios, y vino y habitó entre nosotros.
y nos trajo el pan del cielo. Juan capítulo 5 dice: el pan del cielo que descendió. Dice Jesús: yo soy el pan del cielo que descendió, el que vino a habitar en medio de nosotros, el que estuvo en medio de nosotros, el que está con nosotros, el que pasa tiempo con nosotros. Y luego Dios dice, el Señor dice: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos da el Consolador que está dentro de nosotros, que está sobre nosotros. Dios comparte con nosotros, Él está con nosotros. Pero ¿por qué nosotros corremos? ¿Por qué nosotros corremos? ¿Qué es lo que nos desespera? Le digo a mi esposa: ¿y qué te aflige llegar a la traila? ¿Y qué me preocupa a mí que quiero llegar allá? El Señor dice, les dice: ustedes, dice, corren para sus casas. Mi sillón me está esperando. Mi cena me está esperando, la tele me está esperando. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa realmente con el ministerio? ¿Qué pasa realmente con lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué sucede con el llamado de Dios? Cuando cantamos decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero estar, dedico mi vida, dedico mi tiempo. Ya llega el día lunes, ¿y dónde está su vida? Vida es tiempo, tiempo es vida. Cuando usted, en donde usted pasa su tiempo, allí está pasando su vida. Usted pasa su tiempo en su trabajo, 12, 15 horas en su trabajo, su vida es su trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a servir? El primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego reclama, dice: ¿cómo dicen que me aman a mí si ni siquiera pueden compartir, pasar tiempo con las personas? Es fácil, yo voy a restaurantes y es fácil ir y compartir con el pastor, con familias y que tienen dinero. Uno se siente hasta más importante cuando está sentado con gente importante. Aquel día fuimos a desayunar y con otro hermano de Foursquare, que nos hemos platicado mucho, y tenemos muchos vecinos allá que estamos conociendo. Ayer conocí una vecina católica que solo me dijo de lo que no me iba a morir. Enojadísimos porque estábamos abriendo una obra ahí. Y llegó a decirme un montón de cosas, pero digo: Dios la bendiga y esperamos verla aquí dentro de poco. No, me echó un montón de cosas, pero no maldiciones, porque pues sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Así que gracias, Señor, por eso nosotros los amamos, y le dejé saber que nosotros, a pesar de todo, muchas gracias, nos la amamos, pero Dios está obrando, hermanos. Está trayendo la gente. Está trayendo la gente. Y quiere que dediquemos tiempo, el correr a nuestras casas. Fíjese el reclamo que hace el Señor. Versículo 6. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vemos eso que pasa en nuestras finanzas, en la vida de nuestra familia? Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy en día. Meditemos en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros caminos? Nuestros caminos son por donde caminamos. ¿Dónde caminamos? ¿Dónde pasa el día usted? ¿Dónde paso yo la mayor parte de mi tiempo? Donde paso la mayor parte de mi tiempo, esos son mis caminos y esa es mi vida. Y esa es mi prioridad. No quiere decir que vamos a estar todo el día en la iglesia, no.
Significa que tenemos que buscar de Dios. Significa que tenemos que dedicar un tiempo, buscar un tiempo, apartar un tiempo para Él. Significa que vamos a darle a Dios algo de nuestro tiempo. Y cuando le damos a Dios algo de nuestro tiempo, lo que le estamos dando es nuestra vida. Cuando decimos, Señor, yo rindo mi vida. Cuando yo digo rindo mi vida, estoy diciendo yo rindo mi tiempo. Pero ¿quién tiene el control de mi tiempo? Nosotros. Nosotros manejamos nuestro tiempo como queremos. De tales horas a tales horas voy a trabajar, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y nos llenamos. Nuestros calendarios, nuestros horarios los llenamos. Por eso es que en el verso 9 Él le sigue diciendo, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, dice, y yo lo disiparé en un soplo. Ve, hermano, todas las cosas que nosotros tenemos, este templo, sus casas, mi casa, todas las cosas que nosotros nos esforzamos tanto en hacer, muchas veces Dios las puede quitar así. Desaparecen. ¿Y dónde queda todo? ¿Y dónde queda todo el trabajo? Hace poco conocí una familia en compañías, tienen muchas cosas, pero entraron en el proceso de divorcio y empezaron a deshacerse de todo. Por ley tenían que vender todo y a tirar todo, a como se fuera, barato. ¿Dónde quedó todo ese esfuerzo? A veces nosotros nos esforzamos tanto y nos desvelamos tanto y dejamos de buscar lo que es más importante, lo que tiene valor eterno, por trabajar y dedicarnos a las cosas de nuestra casa. Y no es que no quiere Dios que no nos dediquemos, es que Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas de acá van a ser añadidas.